¿Aló? Bien. Está un poco robótico nomás, pero no importa. Hoy día vamos a hacer un estudio que es súper didáctico. Amén. Y me voy a empezar a poner más didáctico, porque la verdad es que veo que hay mucha gente que no entiende tanta revelación. Entonces, como la revelación para algunos de ustedes es demasiado pesada, vamos a tratar de hacerlo como Jesucristo, de ponerle parábolas para que la gente pueda entender. Ahora, si se dan cuenta, las parábolas eran justamente para que la gente no entendiera. Y las parábolas estaban hechas para que solamente entendieran los hijos. Amén. Entonces el mensaje hoy día tiene por título: hacete ya el compromiso del reino. Y hoy día vamos a entender, como estamos entendiendo hace muchos viernes, que la verdad es que el reino de Dios no hablaba de un sistema religioso, ni de un sistema geográfico, ni de un lugar físico, sino hablaba de un lugar que estaba presente. Amén. El reino de los cielos es un lugar espiritual, pero ustedes tienen que comprender que el reino de los cielos viene siendo un gobierno al igual que cualquier gobierno que está establecido en la tierra. Y por eso es que este mensaje del reino de los cielos es impresionante, de verdad que es impresionante. Y yo me sorprendo de la profundidad que el Señor está dando en su revelación. Y hoy día hablé por teléfono con un par de personas y yo me sorprendí, iglesia, de lo que está pasando acá en la iglesia, porque en la iglesia hay gente que está espectacular, muy bien, y hay otros que están muy mal. A mí me llama la atención eso, te lo digo, de verdad que me llama la atención, porque sé que hay gente acá que está recibiendo mucho ataque, ¿cierto? Levántenme su mano los que están siendo atacados. Sí, pues. Pero eso, sí. No, si supieran, fuerte. Pero el ser cristiano implica que las circunstancias no me llevan a tomar decisiones, sino la obediencia. Amén. Entonces, el comprender cómo opera el reino de los cielos es indispensable, porque hemos entendido acá que el único mensaje que predicó Jesucristo era el reino de los cielos. Amén. Cualquier otro evangelio que no hable del reino es el otro evangelio que hablaba Pablo. Y ahí nos damos cuenta que el 90% de la iglesia está predicando otro evangelio. Y si se dan cuenta, por eso es que la gente no tiene raíces. Y por eso es que la gente se va, se termina yendo. Porque al no tener raíces, dice la Biblia que hay 3 tipos de tierra que producto de las circunstancias, de los problemas económicos, de las casualidades del mundo, terminan yéndose de la congregación, ¿cierto? ¿Amén? Entonces, hoy día vamos a ver que estos problemas se van a empezar a incrementar cada día más. Ciérrame la puerta nomás, Pablito, por favor. Hoy día vamos a empezar a ver de aquí en adelante que estos problemas se van a empezar a incrementar, iglesia. Y la verdad es que eso no te debe dar miedo, porque por lo menos a mí no me da miedo. Yo lo veo con mi esposa sufre. Y hasta el día de ayer ella nos llevaba 0,20 y todo el cuento, y estaba mal, y hasta acá, porque los compañeros que nunca venden habían vendido y llevaban muchos millones y todo el cuento. Yo me río. Yo cuando la escucho me río. Me río porque yo tengo tanta confianza en Dios, yo sé cómo opera Dios, que el día de la mañana hicimos una oración de autoridad y hoy día cumplió toda la meta. Y los pasó a todos en el banco, a todo el banco. La verdad es que a ustedes no debería sorprenderles, pues, iglesia, porque así tiene que operar. Y sé que hay gente que lo está viviendo, pues hay gente que está orando con autoridad y que está viviendo cosas importantes. Sé que hay gente que está orando con autoridad acá y está sintiendo que Dios está respaldando. Amén. Pero sé también que hay algunos que no. Entonces, en el fondo yo voy con esto, iglesia, que estos mensajes, para mí, todos estos mensajes que hablan del reino y que dan conocimiento, que dan instrucción y revelación en relación a cómo debemos comportarnos, a cómo debemos vivir, son los mensajes más importantes que tú vas a recibir en tu vida. Amén. Todo lo otro que vengan las promesas, la sanidad y todo ese cuento, eso es secundario, iglesia. Eso es secundario, porque fíjate que todo el evangelio te tiene que llevar a entrar al reino, te tiene que enseñar cómo entrar. Entonces la manera de entrar al reino es por medio, primero, de nacer de nuevo, segundo, de ser obediente, tercero, de ser redimido. Entonces todos son accesorios que te tienen que llevar a entrar al reino. Pero hoy día los toman como lo central del evangelio y no es real, eso es mentira. Amén. Hoy día vamos a ver, has hecho el compromiso de entrar al reino. Y fíjense, voy a partir con algo que me pareció interesante meterlo en el principio del mensaje. Y ustedes tienen que entender que cada extranjero que trata de adquirir la ciudadanía de Estados Unidos, voy a poner Estados Unidos porque ellos están basados bajo la Biblia, o estaban, y cada vez que tú quieres ser ciudadano norteamericano tienes que jurar ante la Biblia y todo, entonces por eso voy a tomar como ejemplo los Estados Unidos. Amén. Pero fíjense,
Cuando los extranjeros desean hacerse ciudadanos de los Estados Unidos de América, se les pide que presten el siguiente juramento. Y pongan atención, porque lo transcribí tal cual. Por este medio declaro, bajo juramento, que renuncio y abjuro total y completamente a toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, de quien o de cual hasta ahora haya sido súbdito o ciudadano. Que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos extranjeros y nacionales, que mantendré una verdadera fe y alianza a la misma, que portaré armas en el nombre de los Estados Unidos cuando la ley lo requiera, que realizaré servicios no combatientes en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cuando la ley lo requiera, que realizaré trabajos de importancia nacional cuando la ley lo requiera, y asumo este compromiso libremente, sin ninguna reserva mental o propósito de evasión, por lo cual, ayúdame Dios. Los Estados Unidos, como la mayoría de los gobiernos, no les permiten a los que desean hacerse ciudadanos mantenerse leales a su lugar de procedencia. ¿Sabían esto, no? Cuando una persona toma la ciudadanía de Estados Unidos, pierde su antigua ciudadanía. ¿Están acá o no? Y fíjense por qué utilicé este ejemplo. El gobierno no permite eso, sino que pide una lealtad completa de cualquiera que solicite la ciudadanía. Asimismo, no debe extrañarnos que Jesucristo, el Rey, exija una lealtad similar a los que solicitan los ciudadanos de ese reino, ¿cierto? ¿O si debiera extrañarnos? No. Y aún mayor. Entonces fíjense con la liviandad que hoy día se toma al ser ciudadanos del reino de los cielos. ¿Y saben por qué? Porque la gente no entiende lo que significa ser un ciudadano y representante del reino de los cielos en la tierra. ¿Amén? Entonces síganme con esto, por favor. De hecho, Jesucristo demanda un grado de lealtad aún mayor que el que demanda a los Estados Unidos. Y dice su palabra en Mateo 10. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Verso 39. Fíjense el contexto. El que haya su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la hallará. ¿Y saben cuál es el problema, iglesia? Que si nosotros no logramos entender el Evangelio a la luz de la eternidad, no tenemos nada que hacer. ¿Y cuál es el engaño? ¿Cuál es el paradigma? Que hoy día vamos a entender lo que es un paradigma. ¿Cuál es el paradigma? Que tú sigues viviendo y tomando decisiones en relación a las circunstancias, a este presente, o al futuro, que hemos visto que en el Kairos o en la cuarta dimensión no existe. Porque en la cuarta dimensión es un presente perfecto, entonces la gente no tiene preocupación por el futuro. ¿Amén? Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué está diciendo el Señor? Que cualquiera que no se haga hijo de Dios o ciudadano del reino a la manera de Él, se convierte en su enemigo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Los Estados Unidos no les exige a las personas que renuncien a todo lo que tienen para adquirir la ciudadanía. Sin embargo, Jesús sí lo demanda de los ciudadanos de su reino. Él exige todo o nada. Y precisamente es por esa razón que Jesús nos dice que cada uno de los que va a entrar a su reino o que va a entrar al Evangelio verdadero debe calcular los costos antes de entrar. Dice su palabra. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos lo vean y comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar, pero no pudo terminar. O sea que Jesucristo nos manda a ser prudentes y no insensatos, como las vírgenes insensatas que no entraron al reino de los cielos aunque tenían lámparas con aceite. Y las lámparas con aceite, a diferencia de lo que se predica en otra iglesia, representa que si eran cristianos que tenían el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el aceite en la Biblia. Pero el tema es que el Espíritu Santo se les acabó.
producto de que no se prepararon, no estaban permanentemente llenos del Espíritu. Entonces, si Cristo viene y tú eres de las personas que no estás velando, tú te vas a quedar. Porque hay algunos que hoy día tienen que entender que ser ciudadano del reino requiere de todo tu tiempo, de todos tus recursos, requiere de toda tu atención. De eso se trata ser ciudadano del reino. ¿Por qué? Porque el ciudadano del reino tiene la vista puesta en la eternidad, no en el mundo. Jesús nos desea que comencemos algo que no vamos a terminar. Y por esto nos dice en Lucas 9:62, ninguno que pone las manos en el arado, mire hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Cuando tú entraste a ser el ciudadano del reino, es siempre para adelante. Nunca detenerte ni mirar para atrás. El pasado no existe, porque Jesucristo lo borró. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Por lo tanto, uno empieza a vivir en relación a la eternidad, no más al mundo. Se van a sorprender de lo que van a recibir hoy día. Prepárense. Si realmente entendemos el reino y comprendemos lo que significa, el mismo será más valioso para nosotros que cualquier otra cosa que poseemos. Y por esto Jesucristo nos dijo en Mateo 13, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hay mucha gente que quiere ser ciudadano del reino, pero seguir manteniendo su vida en la tierra, y eso no es posible. Por eso es que el convertirte en un ciudadano del cielo demanda que tú te despojes de todo. Yo no estoy hablando que tengas que vender tus posesiones ni nada, sino de que Dios tiene que estar en el primer lugar de tu vida, segundo, tercero y mil. Es un tema de aprender a priorizar. Porque como ciudadano del reino, tú tienes que saber que ser ciudadano de un reino exige que haya un rey. Y exige que haya normas. Porque no se puede ser rey si es que no hay un territorio. Y no se puede ser rey si es que ese territorio no tiene ciudadanos. Entonces, cuando tú entras como ciudadano a un reino, tú tienes que someterte a la autoridad que es el rey. Y cuando hablamos de reinado, estamos hablando, en el caso de Dios, de teocracia. No es democracia. Entonces el diablo se ha encargado de meternos puros preconceptos que son equivocados. ¿Amén? Fíjense en esto, por favor. En realidad, vemos que en tiempos de guerra, hasta los gobiernos terrenales esperan que sus ciudadanos pongan primero la lealtad a su país antes que cualquier otra lealtad. Tranquilo. Amén. Pero no se me desconcentren, porque estos son ataques que vamos a empezar a vivir continuamente. Entonces que no se vaya la semilla de los que está siendo sembrado. Amén. Sigan poniéndome atención, por favor. En tiempos de guerra a veces sucede que los padres e hijos pelean en bandos contrarios y que los soldados matan a sus propios hermanos. Por esto la Biblia dice lo siguiente: el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Mateo 10:21, ¿saben qué dijo eso? Jesucristo. Y sigue escuchándome, por favor, para que no te sorprendas, pues. De hecho, durante la guerra, los reinos terrenales esperan que sus ciudadanos den sus vidas si es necesario, por el bien de su país. Cualquier gobierno verdadero espera este tipo de lealtad de sus ciudadanos. ¿Cierto, no? Jesús no espera menos de sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque su reino es un reino verdadero, y a diferencia de los reinos terrenales, el reino de Dios siempre está en guerra. Siempre. La guerra contra el reino de Dios es continua, es permanente. Y dice la Biblia en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y hoy día tienen que comprender ustedes que cuando la Biblia habla de mundo y habla de tierra, son dos conceptos totalmente distintos. Porque tierra habla del lugar físico geográfico y mundo habla del sistema de gobierno, de la cultura y de un tiempo preciso. ¿Amén? Guarden esa idea, por favor, porque la van a necesitar ahora. Por eso dice en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista, que fue el que anunció Jesucristo, que venía con el reino,
el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Los que se esfuerzan logran aferrarse a él. ¿Y qué dice la Reina Valera? Desde los días de Juan el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está siendo constantemente atacado por el enemigo, Álvaro. Constantemente atacado. Entonces uno tiene que aprender que en esta guerra espiritual, si uno no es ciudadano del reino, va a caer al tiro en las garras del enemigo. Porque el enemigo es un enemigo poderoso, que solamente tiene poder si es que yo se lo permito. Porque si ustedes se dan cuenta, lo que Cristo vino a hacer es destruir todo lo que nos molesta a nosotros externamente. Pero lo interno es lo que tenemos que vencer nosotros. No al diablo, el diablo fue vencido. Entonces el diablo, el único poder que tiene es el que tú le das, por medio de la desobediencia y el pecado. Porque la desobediencia lo que hace es abrir puertas para que él entre, o te saca del reino de Dios y te mete en su reino. Amén. Jesús dijo en Mateo 10, no crean que he venido a traer paz a la tierra. ¿Se dan cuenta que uno tiene un concepto equivocado del Señor? Completamente equivocado. Y nosotros lo vemos como un hombre pacífico y predicamos de Jesucristo como un hombre pacífico que le decía a todo el mundo te amo. Ningún verso de la Biblia dice que él le dijo a alguien te quiero, ni te amo. Él dijo que no vino a traer paz a la tierra, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y a mí, iglesia, me sucedió así. Y a mi esposa también. Cuando nos vimos enfrentados de que nuestra familia siempre no sean tan fanáticos y la cuestión, y uno empieza a tener guerra contra la misma familia. Y ahí uno tiene que tomar una decisión. Uno tiene que tomar una decisión si opta por Jesús o opta por el mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente en Gálatas 1:10 que los que somos siervos de Jesucristo no nos interesa agradar a las personas, sino a Él. Entonces el verdadero discípulo, que es ciudadano del reino, vive para agradar a su rey, no al mundo. Y por eso es que la Biblia es clara en decir que el que es un verdadero cristiano, el mundo lo va a rechazar y lo va a aborrecer. Porque son guerras de conflictos, de culturas. Nuestra cultura del reino es opuesta a la cultura del mundo. El mundo te tiene que rechazar. Entonces, lo primero que tiene que hacer una persona cuando entra a la ciudadanía del reino es adoptar la cultura de ese reino. Y con cultura entendemos la manera de hablar, la manera de comportarse, las entretenciones que tiene, la manera de vestirse, lo comprende todo. ¿Amén? Fíjense, por favor. Jesús exige de sus ciudadanos el mismo nivel de lealtad. Fíjense. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Para mí fue así, iglesia. Jesús exige de sus ciudadanos el mismo nivel de lealtad, amor y entrega que los patriotas fervientes le dan a su país en tiempos de guerra. Por no decir mayor, ser un ciudadano del reino de Dios no es una diversión ni un juego, es algo serio. Y por esto es que la Biblia dice en Juan 12:25, el que se apega a su vida, la va a perder, por iglesia. ¿Saben por qué la pierde y no dice la perderá? ¿Quién me puede contestar? ¿Por qué dice la pierde en presente y no dice en futuro? Porque según Efesios 2:1, el transgredir la ley de Dios significa que estamos muertos ya. Entonces, no estar dentro del reino de Dios implica que estás muerto. No te amas, acuérdense que la muerte en la Biblia es separación de. Y después viene el infierno, y después viene la muerte segunda, que es arder en el lago del fuego permanentemente, que eso es otra cosa. Porque entiendan que el concepto de muerte que tú tienes en la Biblia no existe. Porque nunca mueres. Porque tú eres un ser que trasciende a la eternidad. Tu espíritu va para siempre, ya sea al cielo o al infierno. Entonces, muerte en la Biblia significa separado de Dios. ¿Están acá o no? ¿Se entiende o no? Entonces dice, el que se apega a su vida en esta tierra, ya la perdió, pues está muerto. En cambio, el que aborrece su vida, ¿en qué? No dice en la tierra. ¿Dónde dice? ¿A qué se refiere? A que los que siguen siendo parte del mundo no tienen nada que hacer en el reino. ¿Alguien me está siguiendo hoy día, no? El que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Ahora bien, supongamos que un gobierno en tiempos de guerra dicta una ley de racionamiento de gasolina y un supuesto patriota ferviente es sorprendido robándola.
para no tener que sufrir la inconveniencia del razonamiento. ¿Qué pensaría la gente de esta persona? ¿Qué sucedería si la misma persona violara otras leyes de tiempos de guerra? ¿Acaso alguien lo consideraría un verdadero patriota? ¿Y cómo se considera esa persona? ¿Perdón? Esa es la palabra. ¿Y saben lo que significa cuando una persona falta una de las leyes establecidas por el nuevo gobierno? ¿Saben cómo se llama el reino? Igual. ¿Y saben cuántos traidores hay en la iglesia que piensan que son parte del reino de Dios? En el reino de Cristo no es diferente. Jesús ha promulgado varias leyes y mandamientos, y todas sus leyes son leyes de tiempo de guerra. Cuando violamos sus leyes demostramos ser traidores, demostramos que no sentimos amor verdadero por nuestra nueva nación. Queremos disfrutar de los beneficios de vivir bajo su gobierno, pero no deseamos enfrentar ningún tipo de dificultad o inconveniencia. Jesús conoce bien cualquier patriotismo falso de quien quiere infiltrarse en su reino, cualquier amor fingido por él, y por esto él mismo dijo en Lucas 6:46, fíjense, iglesia, ¿están entendiendo el Evangelio a la luz de los ojos de Dios o no? Ustedes tienen que entender que ahora que el concepto de iglesia cambió. Ya no vemos la iglesia bajo el concepto religioso. Ahora nosotros miramos, Camila, déjate de interrumpirme por favor, me estás desconcentrando. Y pon atención para ver si aprendes algo. Nosotros miramos ahora el reino de los cielos como un organismo gubernamental que nosotros asumimos. Al igual que un organismo en la tierra, cuando tú te vas de otra nación para ser parte de otra nación y requieres la ciudadanía, que es la que te alimenta, que es la que te da hijos, tú no puedes seguir manteniendo la fidelidad a la primera, la mantienes a la segunda. ¿Qué pasa si una persona como Mauricio ahora tienen guerra? Nosotros tenemos guerra con Bolivia y él está usufructuando de nuestra nación. Y hay guerra. ¿Cuál es su nación? Es que eso debiera ser. Eso debiera ser. Pero la Biblia dice en Jeremías 17:9 que el corazón es engañoso y perverso, que no hay que obedecerlo. Entonces, si ustedes no logran entender que el convertirse en ciudadano del reino implica dejar las emociones del alma de lado y ser solamente obediente a la voz del rey. ¿Me están entendiendo, no? Entonces, ¿qué requiere la nueva ciudadanía? Solamente obediencia. Por eso te digo, porque si no estás centrada tu obediencia a la luz de la eternidad, nunca vas a poder ser obediente. Porque generalmente la voluntad de Dios es contrapuesta a toda norma humana, a todo beneficio humano. Porque la ciudadanía del reino exige mucho, lo exige todo. Exige renunciar a todo. ¿Amén? ¿Qué pasó con Pablo? Probablemente a ti te han dicho, porque sé que hay muchos que vienen a esta iglesia, que no hay leyes para los cristianos. Y muchos predicadores de hoy día, negligentes, predican que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿cierto? Porque la Biblia dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero cuando la Biblia habla de que no estamos bajo la ley, habla de la ley davídica, de la ley mosaica, no de la ley, de la ley de Levítico, que son los mandamientos, los 613 normas que tenía que cumplir el pueblo de Israel. ¿Amén? No está hablando de la ley mosaica, que son los 10 mandamientos que Dios había establecido y que operan también en su reino. Entonces, cuando uno entiende que dentro del reino de Dios, en los cielos, opera los mismos mandamientos, uno tiene que saber que en la tierra, cuando uno entra a su reino, sigue operando la misma ley. ¿Amén? No se me pierdan. Fíjense. Ahora estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Si ese es el caso, por favor, explica estas declaraciones de Jesucristo. Mateo o Juan 14:15 dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjate, ¿qué está diciendo la Biblia? Que Dios nunca se va a manifestar, ni le va a dar revelación, ni una persona va a sentir su presencia, que es que no es obediente. Y por eso es que la iglesia hoy día no obedece.
Y por eso es que la iglesia hoy día, cuando está en música y en oración, no sienten nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia está en desobediencia. Porque tú eres ciudadano del reino solamente si eres obediente en un 100%. Dios lo exige todo. Se lo voy a mostrar. Juan 14, 23 y 24. El que me ama mi palabra, guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. ¿A qué se refiere? Que la persona que logra obedecer a Dios en todo, que es radical para obedecer a Dios, está lleno de Dios. Porque dice que toda la plenitud de la deidad va a operar sobre sus hijos, ¿cierto? Y a eso se refiere cuando dice que vendrá con su Padre y Él y el Espíritu Santo, los tres habitando, que es la plenitud de la deidad operando en una persona. ¿Amén? Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. ¿Acaso no tenemos mandamiento, iglesia? ¿Solo la gracia? Según Jesús no es así, y su opinión para mí es la única que cuenta. ¿Amén? Donde no hay leyes ni mandamientos, no hay reino, y donde no hay reino, no está Jesús. Cualquier teología o sistema que invalide las palabras claras de Jesucristo no es de Cristo, y es del otro evangelio. ¿Amén? Jesús se pasó la noche antes de su muerte repitiéndoles una vez y otra a sus discípulos que guardaran sus mandamientos. Y no solo lo hizo para luego decirles que en realidad no hay nada que guardar. Y además, esta es parte de la comisión, fíjense. Además, el día antes de subir, cuando él estaba ascendiendo, le dio una comisión a los discípulos. ¿Y cuál era? Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y enseñándoles ¿a qué? Entonces, cuando la Biblia dice, dad de gracia lo que de gracia recibiste, tú no puedes hacer un discípulo si es que tú eres un desobediente. Porque lo que tú tienes que enseñar es obediencia, ¿no? ¿Amén? Y lo que el reino requiere son discípulos, no ciudadanos. ¿Están acá o no? En el reino de los cielos no es como la tierra, porque en el reino de los cielos solamente entra gente seleccionada. Por eso dice, muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Están acá o no? Porque todos somos llamados, todos tenemos llamados. ¿Qué se refiere muchos son llamados? Cuando yo digo, ¿cuántos quieren pasar a recibir a Cristo como Señor? Muchos son llamados, todos son llamados y todos pasan. ¿Pero cuántos quedan? Los que logran obedecer más. Los demás van quedando en el camino. Porque la vida se hace muy tormentosa. Porque ustedes tienen que entender que cuando tú dijiste que eras cristiano o que confesabas a Cristo, ahora tienes un enemigo poderoso. Y que si tú no eres cristiano, él puede hacer lo que quiera contigo. Y con tus finanzas, y puede hacer lo que quiera con tus hijos. Y por eso es que vemos que la gente tiene problemas en la iglesia. Porque si no eres un cristiano radical, no tienes nada que hacer en el reino. Y muchas veces va a ser el mismo diablo el que te va a bendecir. ¿Quién es el dueño del mundo? ¿Quién es el Dios del mundo? El diablo. Y cuando hablo de mundo, porque dice que es el Dios del mundo, está hablando del sistema. El sistema del mundo le pertenece al diablo. La educación, la cultura, la entretención, todo es del diablo. Y por eso es que el cristiano, cuando entra al reino de Dios, deja todo eso de lado. ¿Están acá o no? Nueva criatura. Todo lo que hacía, ya no lo hace. Amén. Casi al final del Sermón del Monte, Jesús nos advirtió lo siguiente en Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día, ¿en qué día? Cuando Él venga. Señor, Señor, ¿no profetizamos que significa hablar en tu nombre? ¿No hablamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿A quién le está hablando al mundo? A la iglesia. Está hablando de gente en la iglesia que le hablaba a otras personas de Él, que podía orar por los enfermos, que podía sacar demonios, pero que no eran. ¿Están acá o no? Entonces estaban dentro de la iglesia, pero no eran. Entonces el que tú le hables a otros, el que tú ores por otros, el que tú hagas lo que hagas por el Señor, si es que no eres obediente en todo,
te saca de ser ciudadano del reino. Amén. De modo que Jesús dijo que rechazaría a cualquier creyente profeso que hiciera maldad. Los hacedores de maldad son los cristianos profesos que rehúsan ya sea reconocer las leyes y mandamientos de Jesús o vivir por ellos. ¿Verdad? ¿Cuáles son los creyentes? Fíjense, decía el versículo anterior, dice: jamás les conocí hacedores de maldad. ¿Quiénes son los hacedores de maldad? Iglesia, los hacedores de maldad son los cristianos profesos, o sea que profesan ser cristianos pero que rehúsan reconocer las leyes y mandamientos de Jesús o vivir por ellos. Amén. Jesús concluyó su sermón en Mateo 7 diciendo lo siguiente, fíjense: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, vinieron los problemas grandes, vino las dificultades sobre el mundo, vino la escasez, vino la recesión, pero a él no le pasó nada, porque estaba cimentado sobre la roca. Dice, azotaron aquella casa y con toda la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Vale decir que está hablando de creyentes que están en la iglesia y que escuchan la palabra de Dios. Pero algunos son hacedores de la palabra y otros son engañándose a ellos mismos. Santiago 2, 22 me parece que es. La iglesia pregunta, ¿estos mensajes son fuertes? ¿Son de ataque? No, yo no siento que sea así, porque la gente dice, oye, por puros palos, estos no son palos. Esta es la verdad del Evangelio que te hace tomar la decisión correcta. Después no vas a poder alegar ignorancia. Hay que darle gracias a Dios por eso. Por eso Él dice, frío o caliente, nunca tibio. Entonces, para ser frío o caliente, hay que tener la misma fe. Aunque ustedes no lo crean, por eso es que los ateos no existen. Porque ateo significa sistema de creencia. Y ellos decidieron no creer en Dios. Ellos tienen un sistema de creencia. Entonces, para Dios es mucho mejor que alguien rechace a Dios o que alguien lo acepte, que alguien lo acepte, pero que no haga lo que Él manda. Eso recibirá mucho más castigo que los que lo rechazaron. ¿Amén? ¿Dice Santiago 2? ¿Era o no? 2:22. No. Era sean hacedores. 2:19, ¿qué dice? ¿Tú crees que Dios es bueno? Ah, esa es para usted. No la leáis. No la leáis. Fíjese, no se me vayan. Y cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Fíjense, estas palabras son muy claras, iglesia. La única manera para edificar sobre la roca es, no se me distraigan, la única manera para edificar sobre la roca es, pero según el versículo, la única manera de edificar sobre la roca y de que cualquier cosa que venga sobre tu vida no te tumbe es hacer la palabra de Dios, es guardarla y obedecerla. No existe otra manera. Entonces ahí se ven los que son hijos, ahí se ven los que son ciudadanos, que el mundo te va a poner trampa, porque el diablo trabaja en base al engaño. Entonces ahí se ven los que son obedientes, porque los que son obedientes son los que están construyendo sobre la roca. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y Él va a hacer. Amén. Si uno procede de la manera correcta, Dios te va a bendecir. Amén. Estas palabras son muy claras, iglesia. La única manera para edificar sobre la roca es hacer las cosas que Jesús enseñó. Si no hacemos lo que Él enseñó, edificamos sobre la arena. Así es sencillo. Y por esto es que muchos no salen adelante. Entonces han escuchado un evangelio de promesas, de que somos cabeza y no cola, estamos encima no debajo, vas a prestar, no vas a pedir prestado, Dios va a suplir tus necesidades, pero no pasa. Porque creen que declarándolo, eso se hace real. Y eso es mentira, iglesia. Porque la única manera de recibir las bendiciones es obedeciendo. ¿Alguien está acá o no? La mayoría de las personas en este mundo
sentirán que estos valores del reino están al revés. Y la razón es que muchos de estos valores son exactamente lo opuesto de los valores humanos que conocemos. Pero lo más importante que debemos recordar acerca de estos valores del reino es que están arraigados en la eternidad. Y las cosas adquieren características totalmente diferentes cuando las sometemos a la luz de la eternidad. Síganme con esto. Esto es parecido a las características cambiantes de la sustancia química del H2O. A diferentes temperaturas, cuando esta sustancia se encuentra a temperaturas por encima de 0 y por debajo de 100, se llama agua, ¿cierto? En este estado es un líquido que puede pasar a través de un tubo, cualquiera puede beberlo o nadar sumergido en él. Sin embargo, por debajo de los 0 grados el H2O adquiere características totalmente diferentes. Todas sus propiedades cambian drásticamente. Lo que antes se podía beber, ahora se puede comer. Y donde antes uno podía sumergirse y nadar, ahora se puede parar y caminar. ¿Están acá? Fíjense. Lo mismo sucede cuando se trata de la eternidad. Todas las cosas, las posesiones, los talentos, las actividades y los valores adquieren características totalmente nuevas cuando son consideradas en vista de la eternidad. Y por esto dice la Biblia en Colosenses 3:2, centra tu atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque cuando uno entiende el Evangelio y se hace ciudadano del reino, el enfoque cambia, el prisma cambia y las cosas ya no tienen la misma percepción. Ahora son percibidas totalmente distintas. Las metas cambian porque se trasladaron de la tierra hacia el cielo. ¿Están acá o no? Si eso no te está pasando, o si eso no te ha pasado, es porque aún no eres ciudadano. Sigues siendo ciudadano del mundo. Y como ciudadano del mundo, acuérdate que el que tiene el dominio terreno viene a matar, robar y destruir. Te roba la salud, te enferma a tus hijos, te roba las finanzas, por eso no te alcanza, porque eres un desobediente. Entonces en algún minuto hay que volverte radical para que la cobertura de Dios entre y el diablo no pueda entrar nunca más. Porque la única manera de que el diablo no entre es estando en el reino, porque el diablo en el reino no puede entrar. ¿Están acá o no? El diablo no podía entrar al reino, bastaba que Adán dijera sale y él tenía que salir. Entonces él entró con engaño, él no robó. El diablo no le robó la autoridad, el hombre se la entregó. ¿Están acá o no? Es lo mismo que el diablo hace hoy día. El diablo te ofrece mentiras y tú decides a quién creer. Dios ya estableció en su palabra lo que tenemos que hacer. Las circunstancias las maneja el diablo y el diablo nos empieza a mentir. Uno decide a quién le cree. ¿Amén, iglesia? Las cosas que son una bendición desde el punto de vista terrenal, a menudo se convierten en una maldición cuando son vistas a través del prisma de la eternidad. Y por eso es que uno ve en la iglesia, que todos dicen, no, el Señor me está bendiciendo y todo. Y esta misma gente que está siendo bendecida por el Señor, se terminan yendo a la iglesia porque tienen mucha bendición. Yo he escuchado miles de casos así, aunque no lo crean. Y ese nunca fue Dios. ¿Amén? Se van a sorprender con lo que van a escuchar el próximo domingo, el próximo viernes. Hablando de lo mismo. De verdad que se van a sorprender muchos de ustedes. Las cosas que son una bendición desde el punto de vista terrenal a menudo se convierten en una maldición cuando son vistas a través del prisma de la eternidad. En el reino, la eternidad no es lo principal. En el reino, la eternidad no es lo principal, es lo único. Concéntrate en lo que te estoy diciendo. En el reino, la eternidad no es lo principal, es lo único. Entonces cuando tú te ves enfrentado, cuando tú ya sabes que las decisiones que tomas, porque siempre todo el día te vas a ver enfrentado a tomar decisiones, van a ser si las tomas para esta tierra o las tomas para la eternidad. Y cuando tú tomas las decisiones bajo el prisma de la eternidad, generalmente van a ser contrarias a las que tomarías en el mundo. ¿Están acá? ¿Alguien me entendió o no? ¿Sí o no? Porque el que las toma para el mundo, las toma para sí, para complacerse a sí mismo. El que las toma para la eternidad es para complacer a su Señor. Todo lo demás es irrelevante. En el mundo, fíjense, en fin de cuentas, todo lo demás es irrelevante. En el mundo no. Y por esto dice la Biblia, en Isaías 5:20, ¡ay! De los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Que tienen a la luz por tinieblas y a la luz que tienen la tiniebla por luz y la luz por tinieblas. Y la Biblia dice que en los posteriores días, en estos tiempos, la gente a lo malo le llamará bueno. Y a lo bueno malo. Entonces uno te dice algo y tú dices, oye, pero si no es tan malo.
Y la Biblia dice, ay, así como dice bienaventurado, también están los ayes, que dice, ay de los que a lo malo le llaman bueno. Entonces bajo el prisma del mundo, que es el sistema del mundo, hay cosas que para ti no son malas, pero bajo el sistema de Dios son muy malas. ¿Están acá o no? Por eso es que la Biblia te manda a alejarte de tus amigos del mundo, te manda a no tocar a los impíos. ¿Por qué? Por tema de testimonio. Porque tu vida tiene que testimoniar de Él, no de ti, si tú ya no importa. ¿Están acá o no? Por eso es que un cristiano ya no va a las discotecas ni va a los bares donde está el mundo, aunque tú digas yo no voy a hacer nada malo, pero estás metido donde está el ambiente malo. ¿Están acá o no? Y esa es la razón fundamental por la cual debemos esperar que las leyes y los valores de este reino sean diferentes, o sea, revolucionarios. Estas son las leyes y los valores de la eternidad. Es de esperar, iglesia, que sean diferentes o completamente diferentes a lo de la tierra, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? ¿Quién pone los valores de la tierra? ¿Perdón? Sí, ¿sí o no? 2 Corintios 4:4 dice, el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo que es el diablo, él maneja todo el mundo, iglesia. Entonces todos los valores que tú traías desde chico que te inculcaron tus papás son contra el ciudadano del reino, aunque tú no lo creas. Toda la educación, y por eso Pablo, que hablaba 5 idiomas, que era doctorado y teólogo en las escrituras, dice, todo lo considero pérdida por causa del conocimiento a Cristo. Todo lo que el mundo le introdujo era una pérdida. Fíjense en esto, por favor. Concéntrense. Vivir y operar en el reino de Dios requiere un cambio radical de paradigma. Y la palabra paradigma significa modelo o patrón. Entonces todos los modelos o patrones que tú tenías de comportamiento y de vida tienen que cambiar radicalmente. ¿Entienden ahora por qué Romanos 12:2 dice? Romanos 12:2 dice, no te conformes, NBI dice, no te conformes al sistema del mundo. ¿Alguien tiene NBI? ¿No? Qué bueno, pero fíjense, no te conformen al sistema del mundo, sino sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Están acá o no? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Iglesia, falta poco, concéntrense. Mi paradigma, mis conceptos, mis patrones de vida tienen que cambiar porque ahora soy ciudadano de otro reino. ¿Alguien está acá o no? Fíjense en esto, por favor. También paradigma puede significar un concepto general o la suma de todas nuestras suposiciones que nos permiten entender o malentender un suceso específico, una serie de eventos o la vida en general. Vale decir que todos los sucesos o las suposiciones que yo le daba a la vida y a las cosas no tienen ningún sentido, que es que no he mirado bajo el prisma de Dios. Entonces todo lo que yo consideraba bueno, ahora me doy cuenta que no era bueno. Todo lo que yo consideraba normal, me doy cuenta que no es normal. Porque todos los patrones que yo tenía eran incorrectos. Entonces por eso es que no es malo que se casen los homosexuales. Por eso es que no es malo que se aborte, porque la mujer tiene que decidir por ella qué es lo que hace, ¿cierto? Porque es su cuerpo. ¿Están acá o no? Entonces el sistema del mundo es el que te va envolviendo. Cuando te conviertes en ciudadano del reino, generalmente se van a oponer. Es como el Espíritu Santo y tú. Dice que el Espíritu y tu carne se oponen para que tú no hagas lo que quieras. ¿Amén? Fíjense, en nosotros se produce un cambio de paradigma. ¿Cuándo? Después de pensar que entendíamos la realidad de algo, descubrimos ahora que es otra. Recuerda, Isaías 55 dice que los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos. Entonces tú no tienes que empezar a entender por qué Dios piensa así, sino que uno tiene que obedecer lo que Dios dice, porque yo sé que Él tiene la razón y tiene la verdad. ¿Amén, iglesia, no? Fíjense en esto. Por esto, dice la Biblia en 2 Corintios 2:16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién puede entender esos pensamientos que son más altos que los tuyos? Tú, po. Ahora si es que tienes la mente de Cristo, para eso te puede dar. Entonces ahora uno sabe que lo que Dios exige es lo normal para mí. Lo del mundo es lo malo, lo que Dios me pide es lo normal.
porque mi concepto del mundo cambió. Ahora, Dios cuando creó el mundo, creó la tierra, Él introdujo también su mundo, que era su sistema de gobierno. Pero el hombre se salió del sistema de gobierno de Dios y entró el del enemigo. Por eso dice que Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó de nuevo al reino de su amado Hijo. Se van a sorprender lo que van a recibir el próximo viernes, de verdad. Fíjense que este conocimiento que tú necesitas para crecer no es el otro. Tú no puedes optar por Cristo como Señor si es que no tienes este conocimiento, pues, iglesia. Porque optar como Cristo como Señor significa que Él pasa a ser el Rey de tu vida y que todo lo que tú tenías entendido por vida te derrumbó. ¿Amén? Vamos a orar por este nano. Fíjense, por ejemplo, uno de los cambios de paradigma más conocidos en la ciencia tuvo lugar cuando Copérnico formuló la hipótesis de que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol. Este fue un cambio de paradigma. Fíjense, una vez que los científicos aceptaron el modelo heliocéntrico de Copérnico, tuvieron que cambiar muchas suposiciones anteriores que tenían acerca de los movimientos de la Tierra. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que por una idea que se estableció, todos los preconceptos que había fueron derrumbados. ¿Amén? Fíjate en esto. Igualmente sucedió cuando Galileo Galilei en 1581 dijo que la Tierra era redonda. Y además fue apresado por eso, ¿se acuerdan o no los que estudiaron en historia en el colegio? ¿Por qué? Porque eso era una aberración en esos tiempos, porque la gente creía que la Tierra era plana. Y que si tú andabas en barco, te ibas a caer al abismo, ¿cierto? Fíjense. Luego Cristóbal Colón lo confirmó cuando en una expedición circuló la Tierra. Y esto generó alteraciones radicales en el concepto que la gente tenía en relación a este conocimiento, ¿cierto? Fíjense, la Biblia lo afirmaba 3000 años antes. 3000 años antes, la Biblia ya lo afirmaba. Isaías 44, 3000 años antes decía que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. O sea, si la gente hubiera leído la Biblia, hubiesen sabido, porque Aristóteles, Sófocles, Sócrates, todos dijeron que la tierra era redonda. Ellos lo decían hace mucho tiempo atrás, antes de Cristo. Porque ellos eran estudiosos en la Escritura. Un escritor alemán, Iglesia, nos ofrece un ejemplo excelente de un cambio de paradigma en una historia relatada en la revista del Instituto Nacional Naval de Estados Unidos. Fíjense que esto era esta historia, ¿por qué la puse? Porque hoy día puse las bases de lo sorprendente que viene después el próximo viernes. Y hoy día quiero que entiendas lo que significa un paradigma y de cómo tus ideas, tus conceptos que tú tenías en relación a cómo vivir tu vida, tienen que ser destruidos. Y esa es la palabra, destruidos. Por eso es que dice la Biblia que todo grano de trigo que no cae de tierra y muere, no puede llevar fruto. Porque mientras tú sigas estando vivo, tus sistemas de pensamiento sigan estando vivos, Dios no tiene nada que hacer contigo. Porque acuérdate que tanto Dios como el diablo necesitan de tu mente para poder establecer su reino en la tierra. Porque lo que hay en tu mente va a salir por tu boca. Y es por medio de tus palabras que ambos reinos se establecen. Entonces la única manera que Dios tiene de establecer su reino es cambiando todo tu sistema de creencias, introduciendo uno nuevo. Por eso Josué 1.8 dice: de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces todo te va a salir bien en la vida. ¿Eso dice? Sí, pues, eso dice. ¿Entienden por qué Romanos 2 dice: no se amolden al mundo, sino sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena, agradable y perfecta? Porque la voluntad de Dios para el hombre, fíjense, todo lo creó en 6 días, un mundo perfecto, y después de los 6 días crea al hombre para que el hombre disfrutase del mundo perfecto. Si esta era la intención de Dios. Y eso no ha cambiado. El tema está en que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y por eso es que el apóstol Pablo y la Biblia nos mandaban a decir que el reino de los cielos era de los pobres y todo, porque el pobre no tiene el corazón puesto en ninguna parte. Y cuando hay problemas económicos, el pobre no sufre, porque no tiene nada que perder. Por eso es que es más difícil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Por eso nadie puede servir a los señores. Entonces, lo primero que tiene que haber en un cristiano ciudadano del reino de los cielos es despojarse de todo. ¿Están acá o no? De Dios no va a venir nada a tu vida hasta que no te despojes de todo. Fíjense lo que dice este escritor alemán. Dice: durante varios días, 2 acorazados asignados al escuadrón de entrenamiento habían estado realizando maniobras bajo condiciones climáticas desfavorables.
Yo me encontraba prestando servicios en el acorazado Guía y estaba de vigilante en el puente de mando cuando cayó la noche. Había poca visibilidad de nubes de neblina, por lo que el capitán se mantenía en el puente de mando observando todas las actividades. Poco después de haber oscurecido, el centinela que se encontraba en el ala del puente de mando reportó: se observa una luz a estribor. El capitán pregunta: ¿está fija o se mueve? El centinela respondió: fija, capitán. En este caso, íbamos rumbo a una peligrosa coalición con aquel barco. Entonces el capitán llamó al encargado de la comunicación por señales y le dijo: comunícale a aquel barco, nos encontramos rumbo a una coalición, les aconsejamos que cambien de rumbo a 20 grados. Entonces recibimos señales que decían: es aconsejable que ustedes cambien de rumbo a 20 grados. El capitán dijo: envíale lo siguiente: yo soy capitán, cambia de rumbo a 20 grados. La respuesta fue: yo soy un marinero de segunda clase, será mejor que usted cambie su rumbo en 20 grados. A estas alturas el capitán estaba furioso. Envíele lo siguiente: el capitán ya escupía las palabras: yo soy un acorazado, cambia tu rumbo en 20 grados. Y entonces recibimos el mensaje de destellos: yo soy un faro firme en tierra firme. Nosotros cambiamos el rumbo. Y yo sé que muchos de ustedes no están entendiendo esa historia, pero lo que tiene que suceder es que el cambio de paradigma necesario para entrar y permanecer en el reino es así de radical. Una vez que somos ciudadanos del nuevo reino, descubrimos que muchos supuestos barcos en realidad son faros ya. Ya no son barcos, ya no son lo que nosotros pensábamos. Entonces, si tú no miras el convertirte en un cristiano desde la perspectiva de Dios, no tienes nada que hacer en su reino. ¿Te entiendo, no? Nadie puede ser un ciudadano del reino si es que sigue manteniendo su perspectiva anterior a entrar al reino. Porque se supone que lo que la palabra hace es cambiar tu mentalidad. Si no la está cambiando y tú estás amoldando el evangelio a tu manera de vivir, es porque nunca te convertiste en un ciudadano del reino. ¿Amén? ¿Amén o no? Termino con esto. El cambio de paradigma necesario para entrar y permanecer en el reino es así de radical. Ya no vivimos para lo que el mundo nos muestra, sino para la eternidad. Y por esto 2 Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros los ciudadanos del reino las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque los ciudadanos del reino sabemos que lo que se ve se va a acabar, pero sabemos que lo que no se ve es lo que va a perdurar para siempre. ¿Qué es más importante? Pero sigues viviendo para lo que se ve, porque tu paradigma no ha cambiado. Están acá, ¿no? Entonces mis decisiones ahora están basadas no en lo que veo, no en las circunstancias, no en lo que el diablo me muestra, porque él es el Dios de este mundo, sino que yo las veo a la luz de la fe, de lo que Dios dijo. Esa es la verdad. ¿Amén, iglesia? La mayoría de nosotros hemos escuchado estas enseñanzas de Jesús tantas veces que prácticamente nos hemos vuelto insensibles a su verdadero mensaje. Las enseñanzas revolucionarias de Jesús han sido reducidas a clichés, frases trilladas e ideas de inspiración para el día. Hablamos pues de las bienaventuranzas, de la regla de oro y de ir una segunda milla más allá. Algo bueno en qué pensar, pero nada para tomar muy en serio o muy al pie de la letra. Cuando Jesús predicó acerca de las bienaventuranzas a la multitud que se acercó a escucharlo aquel día, Él no estaba recitándoles una poesía. Su deseo no era que ellos regresaran a sus hogares y hablaran de las palabras bonitas que Él les había compartido. Él deseaba desafiarlos hasta lo más profundo de sus almas. Él quiso darles un nuevo conjunto de valores y leyes, además de una nueva vida. Porque si tú no tienes una nueva vida, si tu entorno no percibe que eres una nueva persona, es porque nunca naciste de nuevo, iglesia. Y tú tienes que entender que la primera manera para entrar al reino es arrepentimiento, y después viene el nuevo nacimiento, que es el que te permite entrar. Como tú eras antes, tú no puedes entrar al reino. Si tú tienes una nueva creación en ti, tú puedes entrar, porque la creación que entra es espiritual, no es la física. Por eso dice que la carne no hereda, el espíritu. Entonces uno tiene que nacer de arriba. Cuando habla de nuevo nacimiento, es ser engendrado por el Espíritu de Dios. Ciérrame tus ojos, iglesia. En los próximos estudios los viernes estaremos analizando detenidamente algunos de los nuevos valores y leyes desafiantes del reino. Sin embargo, no las vamos a moderar
ni trataremos de dar explicaciones para reducirlas a nada. Las vamos a tomar tal y como vengan. Yo sé que habrá quienes resulten ofendidos por las leyes de Jesús. Y eso pasa siempre, iglesia, y va a pasar siempre. Pero gracias a Dios que yo soy siervo de Jesucristo y que no me importa agradar al hombre. Pues si no sería imposible predicar estos mensajes. Y la verdad es que yo necesito orar porque esta revelación, que es el Evangelio que no se está escuchando en ninguna parte, porque nosotros ya vimos que los apóstoles y Jesucristo solamente hablaban del Evangelio del Reino. ¿Por qué? Fíjense que todo lo demás, las promesas de Dios, todo eso es irrelevante. A la luz del verdadero Evangelio eso es irrelevante porque no tiene ningún sentido. Iglesia, tú tienes que empezar a comprender ahora que la importancia de convertirte en un verdadero cristiano está en ser transformados a la imagen de un verdadero Hijo de Dios. Y por eso yo les dije que este mensaje del reino de los cielos es demasiado profundo, es demasiado pesado, es espectacular. Yo digo, Señor, yo cuando lo estaba haciendo yo no lo podía creer porque es demasiado espectacular. Yo decía, ¿por qué? A nosotros. Y eso es porque Dios quiere que de esta iglesia, que es el remanente final del que habla la Biblia, que va a ser los que el Señor va a usar para lograr transformar las mentes de las personas que quedan por convertir, porque ser hijo de Dios no significa hacer una oración, ser hijo de Dios significa tomar la decisión de tener un nuevo amo y de morir a mí. Eso es ser hijo de Dios. Y tú te conviertes en un ciudadano del reino cuando cumples con toda la normativa que ese reino tiene, porque si no te conviertes en un traidor. ¿Amén? Estamos en periodos de guerra. ¿Qué significa esto? Que Dios necesita de todo tu tiempo, de todos tus recursos, para mantener a su nación bien establecida en la tierra. No hablo del mundo, porque lo que tiene que hacer un cristiano es introducir el mundo de Dios a la tierra. Por eso es que dice, no los saques del mundo, porque están ahí pero no pertenecen al mundo. Entonces Dios nos mantiene en el mundo para que nosotros cambiemos el concepto de mundo a la gente. Porque esto dice que somos la luz del mundo. Nosotros traemos el conocimiento al mundo para que el mundo salga de las tinieblas. ¿Están acá o no? Y eso primero se predica con la obediencia, iglesia. Primero, obediencia. ¿Entienden por qué ser ciudadano del reino implica ser radical? Apágate algo, Alvarito, por favor. Yo les voy a pedir a los músicos, no sé si quieren tocar algo o ponemos una canción. ¿Qué van a hacer? Quiero que toquemos una canción, una adoración, para mantener este mensaje en mente y después vamos a orar. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas.